Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a los cursos de gestión de inventarios. Hoy lo que les traigo es el problema de la gestión de inventarios. Aquí lo que vamos a analizar entonces es cuál es la correcta definición del problema que tenemos que encarar y que tenemos que resolver a la hora de plantear una gestión de inventarios eficiente, ¿sí? La correcta definición de este problema nos va a permitir saber sobre qué tenemos que trabajar, saber sobre qué tenemos que poner el foco para poder alcanzar un buen resultado dentro de lo que es nuestro trabajo, ¿sí? Primero que nada, ya sabemos que la mayor parte de los males se encuentra en el inventario, ¿sí? Ya que comenzamos analizando un problema y planteamos uno más, ¿sí? Pero sabemos que por más de que dentro de lo que es todo el inventario se encuentren los males, nosotros nos demanda una gran cantidad de esfuerzo de gestión, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestros errores se van a manifestar a través del inventario. En el inventario vamos a tener muchísimo dinero parado en concepto de lo que es este elemento del capital de trabajo, ¿sí? Vamos a querer que nuestra inversión se capitalice lo más rápido posible. Pero ¿qué es lo que ocurre? Tenemos un problema, tenemos un problema que es tener inventario, ¿sí? Y tenemos un segundo problema que es cómo definimos nuestra gestión de inventario. Entonces, son dos objetivos que, si bien van bastante de la mano, no se termina de resolver únicamente con una buena gestión de inventario, ¿sí? Porque ya vimos un montón lo que es también el control de la variabilidad. Pero bueno, sí, la mayor parte del problema que es el inventario queda gestionado a partir de lo que es la gestión de inventarios propiamente dicha, ¿sí? Pero luego, todas esas acumulaciones de inventario que se producen por interrupciones en el correcto flujo de materiales e información de punta a punta de la cadena, de proveedor al producto terminado disponible para el cliente final, ¿sí? Incluso con el cliente final, todas esas acumulaciones de inventario también hay que gestionarlas, ¿sí? Pero bueno, lo que vamos a analizar ahora es cómo armar una excelentísima gestión de inventarios para lo que es todo lo que es el cálculo de tamaños de lote, ¿sí? Entonces, sabemos que tenemos que minimizar el impacto de estos males que genera la tenencia de inventario, ¿sí? Bien, entonces considerando todos los tipos de inventario, las estrategias, los costos asociados y el peso de las decisiones, podemos enunciar el problema de la gestión de inventarios como qué pedir, cuándo pedir y cuánto pedir. ¿Sí? Ese es el problema de la gestión de inventario. Esas son las preguntas que la gestión de inventarios debe resolver. ¿Sí? Entonces, una estrategia de inventario que se considere como estrategia de inventarios tiene que saber responder a estas tres cuestiones, pero las tiene que saber responder no así nomás, ¿sí? Sino que tiene que saber responderlas de forma consciente. Uno, un gerente que se aprecie como tal, tiene que saber describir cuáles fueron las decisiones que tomaron de forma consciente respecto a la respuesta de cada una de estas tres preguntas. Porque si uno no tiene una explicación de cómo fue la mecánica de creación de cada uno de los elementos de los lineamientos de la estrategia, difícilmente uno puede llegar a controlar esto que llama estrategia, ¿sí? O difícilmente pueda llegar a intentar pensar en cómo esto se puede materializar en la práctica, ¿sí? En cambio, si uno trabaja para definir de forma consciente y de forma clara cada uno de estos tres diferentes elementos y lo va construyendo paso por paso, entonces estamos hablando, ¿sí?, dentro de un esquema de gestión responsable, dentro de un esquema que toma decisiones conociendo la causa y efecto de cada una de ellas, ¿sí?, y que sus decisiones se pueden materializar y sus decisiones se pueden materializar perfectamente en la práctica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cada SKU tiene que tener su criterio de trabajo. Hay que definir cuándo, cuánto, hay que saber hacer revisiones sobre los diferentes resultados y no nos tenemos que olvidar del efecto que tenemos, por ejemplo, sobre el transporte, ¿sí? Con la sumatoria de estos cuatro elementos, a modo bastante básico, vamos a poder tener un SKU gestionado, ¿sí? Pero tengan en cuenta que tenemos que considerar a la hora de definir estos cuatro puntos la importancia del SKU, el servicio al cliente, nuestra propia aversión al riesgo,
las restricciones de espacio o vencimiento de los productos, las políticas de rotación que tenemos dentro de nuestra organización, la relación entre los productos o cómo se relacionan los productos terminados con las compras y toda la cadena de causa y efecto, ¿sí? Recuerden que una decisión sobre cantidad de inventario va a impactar sobre la realización de una determinada tarea en la práctica. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Esas son las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de definir una buena estrategia de inventarios. A la vez, fíjense, ¿qué es lo que nos referimos cuando hablamos sobre revisiones? Si bien el cuándo y el cuánto van a ser resultados de unos cálculos que vamos a hacer, siempre debemos dejar lugar a introducir nuestro mejor criterio, experiencias y retoques manuales. Esto quiere decir de que nosotros después los resultados los vamos a modificar como nos plazca. No, absolutamente no, porque si no, no tendría sentido todo lo que estamos haciendo. Pero ¿qué es lo que sí vamos a hacer? Tenemos que tener criterio para saber hacer una buena lectura de los resultados, ¿sí? Saber que los resultados esos se van a manifestar en la práctica de una determinada forma. Entonces, empezar a diagramar cómo eso se va a llevar a la práctica puede llegar a llevar algún tipo de alteración manual de algún que otro SKU, ¿sí? Sobre todo por lo que es la evaluación puntual del resultado llevado a la práctica. Pero siempre tenemos que dejar lugar entonces a nuestro mejor criterio de trabajo, a la experiencia y a todo aquello que hemos atravesado y que sabemos que en la práctica funciona de una determinada forma y queremos mejorarlo de esa forma, como para poder introducir alguna que otra revisión y retoques manuales, ¿sí? Bien, ¿cuál es el marco de solución que vamos a plantear? Para encarar la solución al problema de la gestión de inventarios, debemos entender que al gestionar cada SKU, primero que nada debemos estudiar su comportamiento y ver qué es lo que realmente importa, ¿sí? Sabemos que la solución se encuentra fuera del alcance de la intuición, ¿sí? Tenemos que modelizar concentrándonos en lo más importante y tomando decisiones para cada SKU. Se debe alcanzar un modelo robusto, simple, controlable y adaptable, ¿sí? Robusto es que funcione en la mayoría de las ocasiones, que funcione bien de forma global. Simple, que no tenga criterios muy locos como para decir, mira, si pasa esto, esto y esto, entonces va a estar funcionando. No, tienen que ser pautas claras de trabajo, porque si no, nadie entiende nada, nadie hace nada y todo queda en la nada. No solucionamos absolutamente nada. En cambio, si tenemos un marco de solución simple, todos podemos intentar comprenderlo, está al alcance de la comprensión de todos nosotros y sobre todo es una solución que sale de nuestros pensamientos, sale del producto de nuestro trabajo y la construimos centímetro por centímetro, ¿sí? Controlable, controlable. Tenemos que entender lo que está pasando para que, llegado el caso, si hay algún tipo de falla en la baja a la práctica, nosotros tenemos que saber qué tipo de variable acomodar para poder causar el efecto esperado, ¿sí? Y sobre todo adaptable, ¿sí? Nuestra solución, nuestra gestión se tiene que adaptar a la realidad, se tiene que adaptar no solamente a la realidad de hoy, sino a las siguientes realidades que va a ir viviendo a lo largo del futuro, ¿sí? Fundamental la flexibilidad y la adaptabilidad que tenga todo nuestro marco de solución, ¿sí? Nunca debemos buscar óptimos locales, ¿sí? Un óptimo local no hace más que castigar al resto de la organización, porque el modelo tiene que funcionar bien en modo global, si no, no va a funcionar para nada, ¿sí? Por eso una optimización de costos, entre comillas, de lo que es un determinado sector puede aparejar un montón de problemas para el resto de la cadena de valor. Eso es lo que nosotros no queremos lograr. Bien. Punto número 1 del problema. Pregunta número 1. ¿Qué pedir? Luego del análisis ABC, podemos seleccionar 3 posibles caminos para abastecer a nuestros clientes de producto terminado, ¿sí? Podemos trabajar a stock, en donde se piden y se producen de a lotes, ¿sí? Producto de a lotes. Podemos comprar o producir lotes de producto. Se minimiza el tiempo de entrega al cliente, manteniendo inventario del producto final, del producto terminado, ¿sí? Cuando uno trabaja a stock, el lead time de entrega al cliente debería ser 0.
porque uno ya tiene el material en stock. En el peor de los casos, si hay distancia geográfica, es solo tiempo de envío, ¿sí? El plan maestro de producción se realiza en los ítems de último nivel, ¿sí? Los productos terminados, y la producción comienza antes de que la demanda sea conocida, ¿sí? Siempre se arranca a producir antes de que la demanda sea conocida bajo un ambiente de trabajo a stock. También se puede trabajar a la orden o un ensamblaje a la orden, ¿sí? Esto implica de que todo se maneja por módulos o se maneja por lo que son órdenes de trabajo para el primero, y en el Assembly to Order, como se utiliza en la industria del automóvil, el plan maestro de producción maneja la producción de los módulos, ¿sí? Pero a través de un pronóstico. Entonces, estas son las tres opciones. La segunda y la tercera no me voy a detener demasiado en analizarlas, porque en la que nos compete a nosotros, en el estudio que estamos realizando ahora, es el trabajo a stock, ¿sí? En donde debemos generar una buena estrategia de rotación de inventario, ¿sí? Entonces, ¿qué pedir? El qué pedir va a quedar definido por cómo vamos a gestionar los diferentes disparadores en nuestra cadena, ¿sí? Recuerden que los disparadores son un determinado estado del sistema que va a desencadenar una determinada acción. Entonces, para un ambiente make to stock, los productos los encontramos en esta instancia ya categorizados según su importancia. Ya estamos parados en un momento en el cual el ADC ya fue realizado. El análisis ADC ya lo tenemos hecho. Entonces, cada categoría va a contar con diferentes disparadores que permitan gestionarlos de forma más eficiente, ¿sí? Vamos a gestionar los productos según el resultado de su categoría. Los ítems A, los disparadores deberían estar coordinados para minimizar el tiempo de setup entre productos, ¿sí? Entonces el que pedir va a venir dado para los ítems A usualmente para algún tipo de criterio de punto de reorden, ¿sí? Si estamos hablando de una gestión continua de inventarios. Pero lo importante es intentar acomodarlos de forma que se pueda minimizar los esfuerzos de setup entre uno y otro. Porque en la industria muchas veces lo que ocurre es que entre ciertos tipos de productos no se requiere realizar un setup, o el setup que se tiene que realizar es mucho menor que en comparación con otros tipos de productos. Bueno, a eso es lo que hay que intentar apuntar. Para los ítems B, algunos pueden también tomar un esquema similar al de los ítems A, mientras que otros pueden estar planificados a hacerse en conjunto luego de una determinada cantidad de tiempo, ¿sí? Entonces acá el tiempo estará actuando como disparador. Y en los ítems C sabemos que debemos establecer plazos de tiempo para abastecer estos productos para cubrir un horizonte de tiempo especificado, ¿sí? Especificado y usualmente un poco más largo que para lo que son los otros dos tipos de productos, ¿sí? Entonces, dentro de la planificación podemos poner varios productos con un mismo disparador para que se activen al mismo tiempo, ¿sí? Segunda pregunta, ¿cuándo pedir? Para responder a esta pregunta, primero que nada, vamos a definir en base a qué la vamos a responder, ¿sí? Fundamental. ¿Por qué? Porque contrario a lo que puede decirnos nuestro instinto o percepción, a la hora de decidir cuándo comprar o cuánto comprar también, no solo entra en juego la cantidad existente de un determinado material, sino que este es parte de una operación mayor, ¿sí? La cantidad de inventario físico que se encuentra en nuestros depósitos, que se encuentra almacenado, es solamente una pequeña porción de lo que es el cálculo final de lo que realmente nosotros tenemos en inventario, ¿sí? Así como lo escuchan. Porque muy conocidos, ¿sí? Muy conocidos son los casos en los que uno dice, sí, mira, a ver, yo voy a comprarme esto que me tiene que durar 2 o 3 semanas. Y de repente, cuando llega, solamente me dura 2 o 3 días, ¿sí? ¿Por qué? Y porque lo que yo tenía en inventario, si yo decidí en base a lo que tenía guardado, me olvidé de contabilizar otras cuestiones que son muy importantes a la hora de trabajar el inventario. Entonces, para reflejar la realidad de un determinado estado del inventario, debemos considerar también cuestiones intangibles, en donde nace el concepto de posición de inventario, ¿sí? Vamos a decidir todo en base a la posición de inventario, que queda definida como el material existente más el material ordenado, ¿sí? Lo que se encuentra comprado o las órdenes de producción, menos el material comprometido, ¿sí? Menos el material reservado,
menos el material que se encuentra pendiente de entrega, ¿sí? O pendiente de producir. Entonces, estos cuatro términos son los que van a crear la posición de inventario y todas nuestras decisiones van a estar hechas en base a este término, a este resultado, a la posición de inventarios. Vamos a hacer un ejemplo muy simple. Yo tengo 10 unidades guardadas, pero de esas 10 unidades guardadas, 8 las tengo reservadas para clientes que me las van a venir a buscar en los próximos días. Entonces, si yo tengo 10 unidades guardadas y tengo 8 reservadas, ¿cuántas tengo disponibles para la venta? Tengo disponible para la venta solamente 2 unidades. Entonces, si yo me baso mis decisiones en base a la posición de inventario, voy a vender esas 2 unidades y de repente me voy a dar cuenta de que no tengo, perdón, si yo me baso únicamente en lo que son las existencias, voy a vender esas 2 unidades y me voy a dar cuenta de que ya no tengo más unidades disponibles para la venta. ¿Sí? Así es como funciona una formación sólida de criterio. ¿Sí? Sólida de criterio. Los elementos más preponderantes dentro de lo que es este cálculo son, obviamente, el material existente y después lo que es el material comprometido, porque siempre hay material comprometido. Si hay una orden de fabricación que ya está generada, ya hay material comprometido. Ya hay material comprometido porque hay material que va a estar reservado para poder satisfacer esa orden de producción. Con lo cual, con cada generación de una orden de producción tiene que haber una generación de material comprometido. Lo mismo con ventas que se producen y todavía no fueron retiradas por los clientes. Esos son productos que están, pero no están. ¿Sí? Y en base a eso tenemos que decidir. Entonces, ya podemos definir que cuando pedir va a quedar establecido cuando un disparador alcanza la posición de inventario. ¿Sí? En la mayoría del tiempo, el número de unidades resultante de la posición de inventario se encuentra por debajo de la cantidad física del inventario. Fundamental. Esto implica que si nos basamos únicamente en la cantidad física con la que contamos, estaremos realizando los pedidos siempre de forma tardía, generalmente en el momento en el cual faltan. Tradicionalmente, esto se intenta solucionar pidiendo más cantidad la próxima. ¿Sí? Esto se intenta solucionar pidiendo más unidades la próxima y por las dudas de que para no quedarme sin nada. Pero ¿qué pasa? Como el criterio de pedido es exactamente el mismo, nos basamos en lo mismo para pedir, estamos hablando de que vamos a correr desde atrás los problemas, solo que se va a presentar un poquito más adelante, ¿sí? Se va a tardar un poquito más en manifestar. Entonces la decisión en base a la posición de inventario es algo fundamental e infaltable, se trabaje como se trabaje, ¿sí? Ahora sí, ¿cuánto pedir? ¿Cuánto pedir responderá a los cálculos relacionados con la distribución de probabilidad que queda definida cuando establecemos una temporalidad para nuestra rotación de inventario, ¿sí? Eso lo que nos definía era la generación de datos de entrada que construyen esta distribución de probabilidad. Luego vamos a tener un determinado nivel de servicio definido para que cada una de las diferentes categorías tengan su probabilidad de satisfacer la demanda desde inventario, ¿sí? Pero cada una de las categorías va a tener una diferente cantidad de nivel de servicio asociada, ¿sí? El nivel de servicio no se establece por igual para todos los productos, sino de que cada categoría tiene su propio nivel de servicio. Para eso la separamos. ¿Sí? Porque queríamos saber qué tan importante era una u otra. Entonces, una forma después de tratarlas de forma distinta es con una diferente cantidad de nivel de servicio. ¿Sí? Lo más difícil de elegir sabemos que es determinar un horizonte de tiempo para construir esta distribución de probabilidad. Pero acá no hay una única respuesta correcta, que tal vez eso sea lo más complicado. Acá no hay una única respuesta correcta, porque también si nos vamos a lo que es la formación de cada uno, siempre se estaba hablando de, mira, tengo un ejercicio y esto está bien o está mal. Bueno, lamentablemente en la realidad no hay muchas cosas que se puedan definir así cuando estamos hablando de definiciones laborales o la puesta en práctica de ese tipo de problemas, sino que no hay una única respuesta correcta cuando vamos a materializar esos problemas que tan hermosamente resolvíamos en papel y con un lápiz, ¿sí? Sino que acá va a depender de un montón de factores. Solo, por ejemplo, acá va a depender principalmente
de cómo queremos nivelar las cargas de trabajo en la línea de producción, en cómo queremos nivelar las obligaciones financieras de las compras, va a afectar también sobre la cantidad final de inventario, va a afectar sobre cuánto dinero vamos a tener parado en inventario, ¿sí? Va a afectar en un montón de cuestiones. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo nosotros nos acercamos a una decisión correcta? La temporalidad, ¿sí? La definición de un determinado horizonte de tiempo, no tiene, no tiene que afectar el trabajo en la práctica. ¿Sí? Tenemos que ser conscientes de que vamos a dar un determinado nivel de rotación a los productos según su categoría, también según su categoría, que toda la cadena va a tener que responder a aquello. ¿Sí? Entonces, el cuánto pedir va a quedar definido por la rotación de los lotes de inventario. ¿Por qué? Porque una definición de una determinada rotación, de un determinado ritmo de rotación, va a definir que cada una determinada cantidad de tiempo vamos a esperar que el inventario rote, por ejemplo, ¿sí? Entonces hay que intentar definir cuánto inventario necesitamos para que se produzca esa rotación en esa cantidad de tiempo, ¿sí? Entonces los ciclos de rotación del inventario va a indicar cuántas veces el material se consume y repone en un plazo de tiempo. Tenemos un disparador, se produce la reposición y se produce el consumo del material a lo largo del tiempo para que luego se vuelva a manifestar el disparador disparando nuevamente este ciclo de trabajo, ¿sí? A considerar, mayores rotaciones de inventario implican tiempos de ciclos más bajos, recuperación del dinero más rápida, menos material en stock y mayor cercanía a construir un flujo justo a tiempo, ¿sí? Sin embargo, si fuera así de simple, podríamos simplemente mantener altas rotaciones de todos los productos y listo. Pero lamentablemente no es tan sencillo, porque si no, no estaríamos hablando del problema de la gestión de inventario, ¿no? Lamentablemente, disminuir los lotes de producción también lleva a elevar sustancialmente la necesidad de capacidad operativa, lo que se traduce en necesitar más mano de obra de producción y maquinaria, solo por nombrar dos cuestiones, ¿no? Entonces es necesario nivelar la carga de trabajo con la rotación de inventarios. ¿Está bien? ¿Qué es lo que se logra? ¿Qué es lo que se logra con estas consideraciones a la hora de responder estas tres preguntas? Podemos conocer en términos claros cuál es el problema a resolver y esto nos va a generar un excelente foco de trabajo. Sabemos en dónde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos, ¿sí? Responder a la pregunta de qué pedir nos va a llevar a armar una estrategia sólida de un buen mix de productos para saber siempre sobre qué hay que trabajar. Responder a cuándo hay que pedir nos crea la necesidad de definir criterios claros de disparadores que a la vez se encuentren relacionados con las categorías de los diferentes productos y a una estrategia continua o periódica que se vaya a seguir. Y cuánto pedir responde a cómo gestionar los recursos del sistema y a cómo determinar los niveles de rotación de inventario y dinero. Todo en base de un cálculo consciente, ¿sí? Consciente, trabajo consciente. Eso es lo más importante de todo. Justamente, generar conciencia de lo que se está trabajando nos va a llevar a poder adaptar una muy buena solución a la práctica, en lugar de movernos a ciegas, porque usualmente dices, mira, esto es lo que me dio la computadora, entonces vamos a hacer esto. No, no funciona así la realidad. O sea, yo tomo ciegamente un resultado de una fórmula sin entender qué es lo que está haciendo, y digo, esto está bien. No. Tomo ciegamente el resultado de un sistema y digo, sí, mira, esto es lo que me dio la compu, vamos a hacer esto. No. Si no sé qué pensó para procesar datos dudosos, para trabajar en la realidad del día a día. No, lo importante es construir conscientemente y seriamente una respuesta que nosotros sepamos qué es lo que va a ocurrir cuando se materialice, porque eso nos va a permitir hacer lecturas constantes de la práctica para poder ir mejorando constantemente nuestra política de trabajo. Nuestra gestión de trabajo todos los días se puede mejorar. Entonces, les requiero recalcar lo más importante. La respuesta a estas tres preguntas tienen que llevar a un trabajo consciente. Si no, no va a servir absolutamente de nada. Seguimos utilizando el resultado de la compu y vemos qué pasa porque total es problema de otro y ya está. No, no funciona así. No funciona así. El trabajo consciente es lo que nos da resultados en la práctica.
¿sí? Porque nosotros vamos a definir conscientemente variables, vamos a tomar decisiones conscientes que se van a materializar todos los días en la planta de producción, a la hora de comprar, a la hora de distribuir. Y si después las cosas no están funcionando bien, sabemos qué variable ajustar, sabemos qué variable tocar para poder mejorar ese detalle o ese inconveniente que se puede llegar a presentar, porque nosotros construimos una política de cero en base a decisiones propias, ¿sí? Entonces, lo más importante es generar conciencia de lo que se está trabajando, ¿sí? Muy bien. Hasta aquí entonces con lo que es el análisis del problema de la gestión de inventarios. Nos vemos de nuevo con más material. Hasta luego.